El dolor crónico va mucho más allá de una simple molestia que no se va. Es que no es solo un síntoma, es una experiencia que lo cambia todo, una especie de lesión que no se ve, pero que se siente, y mucho. Vamos a desgranar paso a paso cómo la ciencia ha llegado a entender este fenómeno tan complejo. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por lo básico, diferenciar los tipos de dolor. Luego saltaremos a una teoría que fue toda una revolución. Exploraremos el increíble papel que juega la mente en todo esto y para terminar veremos cómo se evalúa y se trata hoy en día. Para empezar, lo primero es lo primero. Hay que dejar muy clara la diferencia entre dos tipos de dolor que, aunque se llamen igual, son en realidad dos mundos completamente distintos. A ver, por un lado está el dolor agudo, que es el sistema de alarma de nuestro cuerpo. Es útil, nos avisa de que algo va mal. Pero por otro lado tenemos el dolor crónico, que es como si esa misma alarma se quedara encendida sonando sin parar, incluso mucho después de que el peligro haya pasado. La alarma en sí misma se convierte en el problema. Y claro, esto planteaba un rompecabezas tremendo para la medicina. Si el tejido ya se ha curado, ¿de dónde sale ese dolor? Era evidente que el modelo tradicional, el de dolor igual a daño, se quedaba corto, muy corto. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo resolver este enigma? Pues la respuesta nos lleva a una teoría de los años 60 que de verdad supuso un antes y un después en cómo entendemos el dolor. Fue en 1965 cuando dos investigadores, Melsack y Wall, propusieron su teoría del control de la puerta. Su idea, que fue revolucionaria, es que en nuestro sistema nervioso central existe una especie de compuerta neurológica, y esta compuerta puede regular las señales de dolor, subiendo o bajando el volumen, antes de que lleguen al cerebro. El dolor no era un grito, sino un mensaje que se podía modular. Y aquí lo vemos de una forma muy gráfica. Lo fascinante de este esquema es que visualiza una especie de batalla en esa puerta neurológica, que está situada en la médula espinal. Es justo ahí donde se decide qué señales de dolor pasan hacia el cerebro y, sobre todo, con qué intensidad. Y el resultado de esa batalla depende de dos tipos de fibras nerviosas que compiten entre sí. Por un lado, las fibras C, que son las que llevan las señales de dolor. Son lentas y su misión es intentar abrir la puerta de par en par. Pero luego están las fibras A-beta, que transmiten sensaciones como el tacto o la presión. Son mucho más rápidas y lo que intentan es justo lo contrario, cerrar la puerta. De ahí que instintivamente, cuando nos damos un golpe, nos frotemos la zona. Estamos activando esas fibras para cerrar la puerta al dolor. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos, porque la médula espinal no actúa sola. El verdadero director de orquesta de toda esta operación, el que tiene la última palabra, es el cerebro. Y este diagrama lo resume a la perfección. El cerebro no es un receptor pasivo que se limita a escuchar lo que le llega, que va. Envía sus propias órdenes hacia la médula espinal para abrir o cerrar la puerta. De hecho, podríamos decir que el dolor no es tanto lo que sube del cuerpo, sino una especie de opinión que el cerebro se forma y en la que influyen nuestros pensamientos, nuestras emociones y hasta nuestras experiencias pasadas. Pensemos en ello, que es clave. Factores como el pensamiento catastrofista, la ansiedad, la tristeza, todo eso funciona como si el cerebro le gritara a la médula espinal: «Abrid la puerta, dejad pasar todo el dolor». Y el resultado es que la percepción de dolor se dispara, aunque el daño físico sea el mismo, o incluso inexistente. Pero por suerte, esto también funciona en la otra dirección. Las estrategias de afrontamiento, las emociones positivas como la alegría o la confianza, tener un buen apoyo social, son como llaves que el cerebro utiliza para dar la orden contraria. Cerrad esa puerta. Y así disminuye activamente la sensación de dolor. Entender todo esto, lógicamente, le da una vuelta de 180 grados a cómo se aborda el tratamiento. Ya no se trata de atacar un síntoma aislado, sino de gestionar una experiencia humana en toda su complejidad. En la práctica clínica, esta experiencia tan subjetiva se evalúa a través de algo que podemos observar, las llamadas conductas de dolor. Son básicamente las formas en que una persona expresa, comunica y maneja lo que está sintiendo. Hablamos de cosas muy variadas, desde gestos, quejidos o movimientos para proteger una zona, hasta la propia descripción verbal del dolor, pedir ayuda o, por supuesto, dejar de hacer ciertas actividades. Y aquí viene lo importante. Al ser conductas observables, también son conductas que se aprenden y, por lo tanto, se pueden modificar. Por todo esto es de cajón. Un tratamiento eficaz no puede centrarse en una sola cosa. Tiene que ser interdisciplinar. Tiene que mirar a la persona en su totalidad, con todas sus facetas, no solo al síntoma aislado del dolor. Generalmente, esto se traduce en una estrategia combinada.
Por un lado, el apoyo farmacológico, con analgésicos para gestionar las señales a un nivel más químico. Y por otro, que es absolutamente fundamental, el tratamiento psicológico, para modificar los pensamientos, las emociones y las conductas que están influyendo en esa experiencia. Y aquí está el kit de la cuestión. Las intervenciones psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual, no son un simple complemento. No son algo para estar mejor de ánimo. No. Son un tratamiento directo para el dolor. Porque si el dolor es una experiencia modulada por el cerebro, estas terapias nos dan las herramientas para actuar directamente sobre ese modulador. La respuesta a esta pregunta es que lo revela todo. Nos muestra que es posible pasar de ser un sujeto pasivo del dolor a ser un agente activo en su control. Y precisamente por eso, para seguir profundizando en estos temas, si este análisis te ha sido útil para tu estudio de psicología, dale like. Tu apoyo nos ayuda a seguir generando contenido académico de calidad. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte el próximo análisis de técnicas.